Un algoritmo que devuelva la suma de los dígitos de una cadena. Vamos a seguir el análisis así como lo hacíamos antes con los números naturales, pero ahora sacando palabras por palabras de una cadena y también carácter por carácter de una cadena. En los números naturales nosotros hacíamos dígito por dígito del número, ¿no? Hay una pequeña cadena, una palabra. Si esto funciona con esa palabra, va a funcionar con toda una frase, cualquiera. Lo que nos piden a partir de eso es que devolvamos solamente la suma de los dígitos de esa cadena. O sea, va a ser 8 más 4 más 4. Eso es lo que tengo que devolver. 8 más 4 más 4. Esto me va a dar 16, ¿no? Vamos a plantearlo la primera vez de esta forma, como si fueran los números naturales. Vamos a hacer el análisis como lo hacíamos con los números naturales. Y alguien me va a dar esta cadena. Y entonces de acá, lo que yo voy a sacar de aquí va a ser un carácter. L de letra, y ahí voy a sacar la primera vez un 4. Cabe decir que todos los algoritmos que haga con cadenas yo lo voy a hacer menos un carácter. Hay varias hipótesis para trabajar esto, menos 2 caracteres, menos un carácter, menos el carácter del final, menos el carácter del inicio, o partiendo la cadena a la mitad y trabajar con las mitades. Hay diferentes hipótesis para resolver esto, pero el que yo voy a utilizar va a ser directamente la hipótesis de la cadenita menos un carácter. O sea que yo le voy a sacar siempre el carácter final. Siempre el carácter final le voy a ir sacando. También alguien puede empezar desde el inicio si quiere, pero yo voy a trabajarlo desde el final, de atrás para adelante. Entonces cuando yo saque eso de la cadena, el carácter 4, entre carácter lo voy a colocar acá, me va a quedar H8L4 arroba Z, ¿no? Entonces eso me lo van a volver a mandar a la recursión. Me mandan eso y yo voy a sacar el siguiente carácter, la siguiente letra. La siguiente letra va a ser Z. Y aquí lo que va a quedar va a ser arroba. Eso se lo vuelve a mandar, me lo vuelve a mandar a la recursión. Y de aquí saco otra letra, vuelvo a mandárselo a la recursión. De aquí elimino esa L, me va a quedar H8. Me lo vuelven a mandar a la recursión. De aquí sacan otra letra, va a ser, y de aquí me va a quedar H. Última vez que me van a mandar ese carácter a la recursión, me va a quedar H, ¿no? Entonces, este algoritmo yo lo voy a hacer hasta quedarme con un solo carácter. Cuando me quede con un solo carácter, ahí debo parar ya de hacer todo esto de la recursión. Pero en este caso, cuando lleguemos a solamente un carácter, se va a hacer el caso base. Pero este carácter va a ser cat de cadena. O sea, todo esto es una cadena, 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 cadena. Entonces, cuando llegue a ser cadena, yo debo verificar si es una letra, si es un símbolo o si es un dígito. Tengo 3 posibilidades. Y si es un dígito, yo debería acumularlo en una variable para sumar todos los dígitos. Es lo que me pide, hacer la suma de todos los dígitos que aparezcan en una cadena. Entonces, cuando yo llegue al caso base, todo esto me voy a guiar por la longitud de la cadena. Aquí la longitud vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Longitud 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y para este va a sacar la longitud 1, ¿no? Entonces cuando saque la longitud de este va a ser 1. Y entonces ahí cuando yo se lo mande a la pregunta del caso general me va a decir que no y se va a venir por el caso base. Este 1 va a ser len. Y aquí le voy a decir mientras esa longitud sea menor o igual a 1. Cuando la longitud sea menor o igual a 1 se va a venir por el caso base. Caso contrario quiere decir que va a ser para todos los valores mayores a 1. O sea, con el 2, 3, 4 y para arriba. Entonces ese va a ser mi caso general. Cuando len sea mayor a 1. O sea, ese len va a ser la longitud de la cadena. Cada vez que yo mande a la recursión voy a sacar una nueva longitud. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces ese va a ser mi caso general y mi caso base. Ahora lo que voy a hacer acá es preguntarme por este carácter. Ya tengo solamente un carácter en la cadena. Entonces debo preguntarme por él, qué está sucediendo con él y si cumple, si es un dígito. Nos acordamos que hay una función que habíamos visto, ¿no? Que nos verifica si es un carácter un dígito. Vamos a usar ese. Es digit, pero yo le voy a poner sdig para que sea más cortito. Entonces aquí yo le voy a mandar la cadena. Y cuando yo le mande la cadena me va a devolver 2 posibles resultados. Por sí y por no. Lo primero que me va a devolver, si en el caso que si esto fuera un dígito, debería volverme una variable de sumatoria, donde me devuelva el valorcito que va a tener esto. O sea, me va a devolver cat. Pero recuerden que ese cat tiene que estar casteado, ¿no? Porque estamos trabajando con cadenas y esa sum va a ser una variable de tipo entero y lo vamos a castear. Simplemente la cadena se lo pasamos al sumador, el valor que va a tener, pero casteado, no se olviden de eso. Y si en el caso que no es un dígito, entonces no tiene esto por qué acumularlo o por qué no inicializar ese valor. Entonces en ese caso
la suma va a empezar en 0. Lo siguiente, retornar el valor que me va a devolver de esto. O sea que voy a decir acá, retornar la suma. Eso es lo que hago. Entonces veamos para este caso, esto de aquí, este carácter, ¿es un dígito? No, entonces la suma me va a devolver 0. Entonces aquí va a ser desapilado y suma va a devolver 0. Entonces cuando devuelvo aquí arriba, lo que voy a hacer con esto es lo mismo que hice con los números naturales. Lo que me interesaba era los dígitos de un número natural, pero aquí me interesan los caracteres de una cadena. Entonces eso, aquí están mis caracteres, letra por letra los fui sacando. Entonces en este momento tengo en L, tengo el 8, pero como carácter, tengo que verificar. Entonces la pregunta que me va a llevar a verificar va a ser si eso, si es dígito, ¿quién? L. L es dígito. En este caso llegar a decir que sí, o si no, por sí me diría suma igual a suma más ese carácter. No se recuerden, no se olviden ahí, acumularlo. Una vez haga eso, tendría que aumentar el valor de ese carácter, pero casteado, ¿no? Entonces al final me devuelve, me retorna sum. Veamos acá, me daba 0. Esto es un dígito, sí. Entonces va a sumarle 0 más L, o sea, más 8. Me va a devolver 8 como resultado. Entonces aquí me va a devolver 8. Viene acá y pregunta, ¿es otro carácter? ¿Esto es un carácter dígito? No. Simplemente rápido y vamos a retornar el valor. No es. Entonces viene para arriba, sum sigue en 8. Y acá pregunta por L. ¿Ese L es un dígito? Sí. Entonces va a acumularlo. 8 más 4 me va a dar 12. Entonces va a retornar sum igual a 12. Llega a este momento y pregunta por la arroba. ¿Arroba es un dígito? No. No pasa nada, vuelve para arriba. 2. Y pregunta acá por este otro carácter. ¿Es un dígito? No. No pasa nada y vuelve arriba. Está retornando, sigue 12. Y al final, el último, hay un 4. Pregunta por ese 4. ¿Es un dígito? Me dice que sí. Entonces le va a acumular. Suma va a ser 12 más 4, va a ser 16. Entonces retornaría igual a 16. Este sería el proceso que haría. Sumar dígitos de una cadena. Me voy a eventos, on click. Y aquí lo programamos como hola. Bien, y aquí lo que voy a hacer es, esto es una función. Entonces como función lo voy a poner como que va a devolver un cardinal, no muy grande. Una sumatoria no va a ser muy grande, así que va a ser un byte. Del tipo byte, suma dígitos de la cadena. Entrada va a ser una cadena, un string, L de letra, o letra directamente. Lo siguiente, necesito el acumulador, que va a ser un sumador. Len le voy a llamar, va a ser la longitud de la cadena. Bien, cada vez que hagamos este algoritmo, tenemos que sacarle la longitud a esa cadena. Y esa longitud de la cadena le vamos a sacar antes de entrar al caso base. Antes de preguntarse por el caso base, vamos a sacarle la longitud. Directamente antes de entrar a la pregunta del caso general, ahí arribita voy a sacar la longitud porque necesito esa variable para no ponerlo a cada rato y manejarlo en uno solo, que no sea muy grande. Entonces lo voy a poner aquí len, va a ser igual a la cadena punto, cargando el método punto len. Le saco eso, la longitud. Ahora con ese len es con el que voy a trabajar el caso general. Mientras len sea mayor a 1, ¿no? Mientras len sea mayor a 1. Y en el caso base, tengo que preguntarme si, y voy a usar mi sDigit. ¿Se acuerdan que devolvía sDigit? Entonces le vamos a poner eso. Es un dígito y te va a retornar si lo encuentra, o si es un dígito te retorna un valor mayor a 0, ¿no? Ya tengo que mandar el parámetro y lo que le tengo que mandar va a ser ese carácter que va a estar en cat. Pero, ¿se acuerdan? A ver, vamos a ver si lo lee. Ya, si es el problema. Aquí ya dice ya, cat is digit. Ya me está mandando un parámetro Unicode string con el entero. Pero a esto le podemos sacar, como es una cadena con una longitud de 1, podemos sacarle ese único carácter que tiene, dándole la posición 1. Podríamos hacer eso. Bien, hasta ahí todo bien, lo está leyendo y estoy diciendo de la cadena que solo tiene un carácter, sacarle el único carácter que tiene. Y en el caso que esto sea cierto, entonces mi sumador va a ser igual a esa cadena. Pero esa cadena hay que castearlo a entero.
Lo vamos a castear a entero. Ahora por el lado falso, esa suma va a ser igual a 0, en el caso de que no sea un dígito. Retorna la suma. Entonces estábamos acá, ¿no? Ya por el caso general. Y nos preguntamos, decíamos lo primero sacar carácter. ¿Cómo sacábamos el carácter? Decíamos en una letra voy a sacar lo que tengo la cadena en la posición final. Entonces, ¿quién está en la posición final? Lem. Ahora, yo le voy a usar lem y lo que estamos trabajando habíamos dicho que era menos un carácter menos el final, ¿no? Entonces, de esa manera con lem me posiciono al final y ya tengo el carácter final. Ahora, lo que hago es eliminar ese carácter final. Entonces, para eso me acuerdo que tenía de cat punto, tenía el delete. Debo eliminar. Entonces, quiero eliminar el que está en última posición. De ese que está en última posición voy a eliminar solamente un carácter a partir de esa posición. ¿Se acuerdan lo que hacía este señor, no? Te lleva a la posición y desde esa posición una cierta cantidad de caracteres te eliminaba. Y eso te lo decía el segundo parámetro. Entonces ya está. Vamos a decirle que en esa posición solamente va a eliminar un carácter. Y ese carácter eliminado va a ser justamente el que está en esa posición. Porque a partir de esa posición elimina. Bien, una vez eliminado, tenemos que llamar a quién, a la función recursiva. Suma dígitos de la cadena. Y le mandamos de nuevo la cadena. Una vez cuando empezaba a ser desapilado, encontrábamos que teníamos que hacer una pregunta. IsDigit ya viene implementado por defecto y le mandábamos la letra del tipo char. Aquí lo voy a poner de minúscula para que no haya problemas. Una vez que enviaba eso tenía que decir si era mayor a 0. Y una vez que tenía mayor a 0, acumulaba. Suma igual a suma más el casteo. ¿De quién? De la letra, pero que lo vuelva entero. Que lo convierta entero. Vamos a ver si no nos genera ningún error este casteo por el tema del chat, sino a la antigüita, ¿no? Bien, vamos a hacerle nomás a la antigua esto. Bien, hasta ahí todo bien, todo correcto. Lo vamos a llamar. Decimos, como esto va a ser una cadena, entonces digo un string cadena igual a lo que ingresen por el texto de entrada. Y aquí el resultado, como va a ser entero, pero va a ser del tipo byte, no va a ser muy grande. Resultado va a ser igual a ¿qué? A sumadito de la cadena, y aquí simplemente le mando la cadenita. Y al final txt salida, text igual a resultado. Y lo corremos. Ese era el ejemplo. Sumadito de una cadena. Me dio 160. Uy, hay algo raro por ahí. Vamos a ver qué está sucediendo. Porque aquí lo está convirtiendo a valor ASCII. Lo que tendría que hacer es llevarlo a ver. Este casteo no va a ser de esta forma. Vamos a probar con el str. Twin. Ahora sí. 16. Lo vamos a correr de nuevo para ver cómo está trabajando. Bien, ahí abajito lo voy a hacer, no quiere cerrarse. Voy a hacer el casteo hasta, voy a hacer los casos generales hasta que me quede una H. Ahí elimina uno, ahí elimina el otro, ahí elimina el otro, ahí elimina el otro, hasta que me quede con la H. Longitud 1 se va a ir al lado falso y va a preguntar ese dígito. Y no, me va a devolver 0, ingresa, pregunta si es un dígito, sí, lo acumula correctamente 8. Luego vuelve, aquí tengo la I, no va a hacer nada. Aquí tengo el 4, ahora sí va a preguntar si es un dígito, verdad, lo va a acumular, ahí me está dando 12, lo está convirtiendo correctamente. Entonces aquí devuelve, retorna, aquí tengo una arroba, no lo cuenta. Aquí tengo la Z tampoco. Aquí tengo el 4, la letra, pregunta si es dígito, ajá. Entonces aquí va a acumularlo. 4 más 12, 16. Correcto, ahí está. Suma, se mantiene ahí. Retorna y resultado 16.